Ivonne Ferrer. Y bueno, son muchas las cosas que habría que decir. Yo había dicho que iba a hablar de Punta Catalina sobre unas informaciones, sobre un conversatorio que se hizo el fin de semana, pero no. Quedan 4 días por delante, lo voy a hacer un poquito más adelante, porque hoy, como editorializa el periódico Hoy de este día, respecto a las mediciones que son para preocuparse en términos de los contagios, eh, que ya alcanzamos casi los 11.000 casos y 400 letales, con unas cifras relativas que están obligando a que se continúe a que se continúe con mucha gran preocupación en República Dominicana respecto al manejo que se ha dado a todo el tema del coronavirus. Y por supuesto, cuando tú miras para un lado y tú ves cuál es el tema de las políticas y por supuesto de la política, tú te das cuenta qué es lo que ha estado pasando y por qué las vulnerabilidades impuestas con el caso del coronavirus por el mal manejo. Cuando tú ves que tú lo que encuentras son políticos en campaña, muchas de esas campañas bastante sucias, por cierto, lo que le hace mucho peor en momentos de esta crisis. Cuando tú ves que la corrupción sigue impune, y hoy es una muestra, por ejemplo, de lo que nosotros vemos en términos, bueno, por lo menos las laxitudes, y que tú no te las entiendes. Denuncias contundentes y muy comprobables, por lo menos documentadas, que se quedan en simples investigaciones en tiempos de esta pandemia, que nadie puede negar, y todavía seguimos nosotros ocupando las primeras páginas de los periódicos, como cuando hablan hoy de la suspensión de unas compras del Ministerio de Defensa por verificar irregularidades en ese manejo, y eso da pena y da mucha vergüenza. Cuando tú ves entonces que los negociantes de la salud especulan y siguen especulando en estos tiempos, cuando tú ves que la Organización Mundial de la Salud y los protocolos sanitarios son controlados en algunos casos incluso hasta por industrias que nos trascienden, cuando tú ves las obstrucciones de los tratamientos que se dan, en este caso, cuando tú ves ese empobrecimiento extremo y esos sufrimientos, señores, explosivos de la gente, porque lo que se hace precisamente es recurrir a la politiquería, pero sin ninguna decisión de resolver el problema de la gente para que pueda quedarse en casa, que a veces nos resulta muy cómodo decirlo, quédate en casa, pero las implicaciones a veces son muchísimo peores. Ese empobrecimiento, ese sufrimiento y muchísimo más, que en este solar alusado son 1 millón de trabajadores y de trabajadoras formales que han sido despedidos, que han sido suspendidas de sus funciones y que están ahí y no saben qué hacer y que no califican entonces para la ayuda miserable que tampoco resuelve nada y que en muchos casos se utiliza para la politiquería en este caso. Que tú te encuentras que esos 2 millones de informales gravemente afectados y agregados a los desempleados y agregados a los hacinados de antes, también se convierten en un problema que puede ser una especie de bomba de tiempo. Con ese asistencialismo que, insisto, no resuelve porque se hace no con la intención de asistir ni de ayudar, sino de sacar capital político, que es lo que ha ocurrido. Precario incluso ante la necesidad agravada de casi 16 mil millones de pesos mensuales, que se utilizan para salud, que se utilizan para alimentos, que se utilizan para porciones de ingresos cuando se requiere muchísimo más dinero para esto, y solo para compensar los salarios, y todo por no tocar las escandalosas ganancias que tienen algunas instituciones privadas como bancos, como las AFP, como las ARS, empresas de las que nadie siquiera menciona, que no han parado la producción, como el caso de la Barrigol, con fondos para comicios inservibles, con deudas onerosas como las que nosotros acabamos de tener, con deudas de las que no se nos da ningún tipo de explicación, ¿eh? Y bueno, nos combinan a quedarnos en casa. Claro que sí, que deberíamos de quedarnos en casa. Pero para quedarse en casa siempre hemos dicho que hay que crear las condiciones para esto. Y mientras tanto, por supuesto, vemos que mientras nos mandan a quedarnos en casa por el tema, digo yo, de las mismas situaciones políticas, el propio presidente de la República rompe la cuarentena y tiene que salir a la calle. Y hoy vemos a Danilo Medina, que está en supervisión de una planta de tratamiento de agua. Porque distinto a lo que es la percepción que se quiere creer, parece ser que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana no acaba de prender
aún con todos los privilegios que ha tenido en tiempos de crisis y en tiempos de coronavirus, donde todo lo han violado y se le ha legitimado, porque por supuesto, dirán algunos en su lógica que el poder es para ejercerlo. Y lo han hecho. Sin embargo, aún con todos los poderes no ha logrado entonces romper ese frío en términos de las simpatías de la gente, el candidato oficialista. Parece que ni siquiera con pajas de nido abandonado prende el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que ha obligado incluso que el propio presidente de la República ni algunos miembros del comité político tengan que salir a las calles, que aun cuando tuvieron la posibilidad de violar todas las normas que se denunciaban y se decían y nada pasaba, aún así, con todos esos privilegios, en plena campaña abierta, con denuncias todos los días documentadas en las redes sociales, como por ejemplo violar las normas de aduana con aquellos viajes para los insumos para no sé qué cuánto, y que de repente aparecían entonces otros artículos que nada tenían que ver con los insumos para el coronavirus, las violaciones del toque de queda de manera privilegiada, cuando debería ser desde las políticas oficiales, porque no es que no se hiciera y la asistencia no se diera como se tenía que dar. Cuando tuvimos que el propio presidente de la República en su último discurso habló con mucha energía y era lo que procedía de las 2.000 pruebas diarias que debían de realizarse. Y cuando tú te das cuenta que apenas la semana pasada el ministro de Salud Pública, el mismo ministro, habla de esas mismas 40.000 pruebas realizadas, pero un mes después, significa que las 2.000 que había dicho Danilo Medina nunca se hicieron, porque de ser así entonces los números fueran otros, pero además mienten uno u otro, no sabemos quién. Cuando casi un mes después entonces es cuando se habla de las 40.000 que dijo el presidente que se habían aplicado. Cuando vemos entonces los procesos de fumigación abiertos contra el toque de queda y todo, cuando vemos ese averaje que tuvo el candidato oficialista respecto de los demás, y la verdad no se logra apoderar o empoderar en el lugar que se quisiera. Entonces tú dices, y vamos entonces a la pregunta planteada en el día de hoy, con mucho sentido, digo yo, por el editorial del periódico El Periódico Hoy, cuando habla, estas mediciones son para preocuparse. Es que no nos está importando esas mediciones, es que no nos está importando lo que está pasando, y yo no quiero atribuir tanta bellaquería a las autoridades. Es que las preocupaciones son otras y tienen mucho más que ver con el tema de la política y de las otras crisis, y en estos días he tenido que terminar y fundamentar mucho mis comentarios respecto de todo esto. Es que estamos priorizando primero el tema de la economía, por el otro lado el tema de la política, por encima de lo que puede ser la salud de la gente, y no nos estamos dando cuenta. Entonces, yo creo que la advertencia tiene que ir en ese sentido, en esas mediciones para preocuparse, pero también en qué están haciendo las autoridades y qué es lo que están priorizando en medio de una situación que, si bien es cierto, es una crisis a escala planetaria. En el caso de República Dominicana nos tocó la desgracia de tener un país en donde poco importan las leyes, poco importan las instituciones que cargamos con muchas debilidades, y para colmo nos ha tocado estar en un proceso primero de elecciones, con un partido y con un gobierno que desde hace años se arrastra y la gente no quiere y necesita esos cambios. ¿Por quién? Por quien sea, no sé. No tengo que aupar a ninguna organización en este caso, pero necesita esos cambios que son casi dialécticos haciendo esa mirada, esa retrospectiva en el caso de la República Dominicana. Y nos agarra precisamente en medio de esa crisis, una crisis económica que traemos hace tiempo a pesar de las cifras de crecimiento económico, pero sobre todo una gran crisis política que apenas acabábamos de pasar el umbral con las elecciones de febrero de este año. Y la desgracia de nosotros como país es esa. Por eso, preocuparnos por las mediciones respecto a las cifras que nos dan con sus subregistros, mientras las autoridades irresponsables de la política pública están preocupados, pero por las mediciones y el posicionamiento de sus candidatos. Y eso nos sigue colocando a nosotros en una situación mucho más vulnerable que la que hemos transitado hasta este momento. ¡Llévatela!